Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Quien les habla es su servidor Daniel Azuaje y en esta oportunidad les hablaré sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como la EPOC. Para iniciar voy a dar un pequeño resumen de la fisiología respiratoria. El sistema respiratorio está formado por órganos que realizan diversas funciones, pero la enorme importancia que estos órganos poseen es su capacidad de intercambiar dióxido de carbono y oxígeno, proceso conocido como la hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso que proporciona oxígeno a la sangre y elimina el exceso de dióxido de carbono del organismo, producto del metabolismo celular. El intercambio gaseoso se lleva a cabo en los pulmones a nivel de formaciones especializadas denominadas alveolos. Para que el oxígeno contenido en el aire llegue a los pulmones, es necesario que existan una serie de estructuras tubulares que conecten los alveolos con el exterior y que además se encarguen de calentar, humedecer, eliminar partículas y gérmenes del aire. Esta es la denominada porción conductora del sistema respiratorio, la cual está formada por la boca, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. El sistema respiratorio se complementa con el sistema circulatorio, ya que este último lleva el oxígeno en sangre hacia los confines del cuerpo y devuelve el dióxido de carbono a los pulmones para evitar que éste modifique el pH del organismo. Las cuatro funciones principales de la respiración son: número 1, ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alveolos. Número 2, difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y los alveolos. Número 3, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales. Y número 4, regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Los pulmones pueden expandirse y contraerse de dos maneras: mediante el movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, o mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Los músculos que participan en la elevación de la caja torácica se denominan como músculos inspiratorios, mientras que los músculos que participan en el descenso de la cavidad torácica se denominan músculos expiratorios. Los principales músculos inspiratorios son los intercostales externos, el esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos, mientras que los músculos expiratorios son los intercostales internos y los rectos del abdomen. El aire se distribuye a los pulmones por medio de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Uno de los desafíos más importantes en toda la vía respiratoria es permitir el flujo de aire sin interrupciones hacia los alveolos. Para evitar que la tráquea y los bronquios, tanto principales como secundarios, se colapsen, múltiples anillos cartilaginosos se extienden sobre su contorno. Sin embargo, estos anillos cartilaginosos se hacen cada vez menos extensos en las últimas generaciones de los bronquios y desaparecen en los bronquiolos. Estos anillos, además de prevenir el colapso de las vías respiratorias, específicamente de la tráquea y los bronquios, también ayudan a la distensibilidad y contracción de la tráquea y los bronquios durante la inspiración y expiración. Por otra parte, las fibras musculares elásticas ayudan a prevenir el colapso de los bronquiolos terminales y el acino pulmonar, el cual está formado por los bronquiolos respiratorios, los conductos y sacos alveolares y los alveolos. Los tres grandes momentos de la respiración son: inspiración. Durante la inspiración, el oxígeno es introducido al sistema respiratorio. Este se transporta por la porción conductora del sistema respiratorio, la cual está encargada de eliminar gérmenes, partículas extrañas, calentar y humedecer el aire. El intercambio gaseoso, el cual se lleva a cabo en los pulmones a nivel de las formaciones especializadas denominadas alveolos. Quien participa en el intercambio gaseoso es el oxígeno contenido en los alveolos y la sangre venosa de los capilares pulmonares y la membrana alveolocapilar. La fusión de gases suele ser pasiva de acuerdo a la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Es decir, como la presión parcial de oxígeno es mayor en los alveolos que en los capilares pulmonares, el oxígeno difunde a los capilares pulmonares de forma pasiva, hasta equilibrar las presiones parciales de oxígeno a ambos lados de la membrana alveolocapilar, mientras que la difusión de dióxido de carbono se realiza de forma inversa. Es decir, como la presión parcial de dióxido de carbono es mayor en los capilares pulmonares que en los alveolos, este se difunde de forma pasiva a los alveolos,
hasta equilibrar las presiones parciales de dióxido de carbono a ambos lados de la membrana alveolo-capilar. Y finalmente la expiración. Durante la expiración se elimina el exceso de dióxido de carbono del organismo producto del metabolismo celular. El sistema respiratorio está formado por un tracto respiratorio superior, fosas nasales, nariz, boca, faringe, laringe, tráquea. El tracto respiratorio inferior, el cual está formado por ambos pulmones, los bronquios, tanto primarios como secundarios, los bronquiolos y el acino pulmonar. Y las estructuras accesorias, las cuales son la pleura pulmonar, la cavidad torácica y los músculos del tórax. Finalmente, el sistema respiratorio posee una irrigación doble, una procedente de la arteria pulmonar que se extiende 5 centímetros más allá del ventrículo izquierdo. Luego se divide en las dos ramas principales, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Transportan sangre desoxigenada directamente a los alvéolos. Y la otra a través de la arteria bronquiales, procedente de la aorta. Transporta sangre oxigenada capacitada para irrigar las paredes de los bronquios, la pleura visceral y el tejido conjuntivo pulmonar. Esta sangre bronquial drena en las venas pulmonares para finalmente drenar a la aurícula izquierda del corazón. Ahora bien, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como la EPOC, se caracteriza por la obstrucción crónica y recurrente del flujo de aire en las vías respiratorias pulmonares. La obstrucción al flujo de aire suele ser progresiva y se acompaña de respuestas inflamatorias a partículas nocivas o gases. La EPOC es una causa principal de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y se proyecta como la tercera causa de muerte en el mundo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una afección prevenible y tratable. Como su nombre indica, afecta al sistema respiratorio en el que se produce una obstrucción al flujo aéreo expiratorio y una dificultad para vaciar el aire de los pulmones. Este daño hace que los alvéolos y los bronquiolos pierdan su elasticidad, que las finas paredes de los alvéolos se destruyan, los bronquios se engrosen y los pulmones fabriquen un exceso de moco. Estos daños colaterales de los pulmones lo que hace es que se obstruyan las vías respiratorias. Cuando el daño es grave, se hace más difícil respirar y resulta complicado llevar suficiente oxígeno a la sangre y eliminar el exceso de dióxido de carbono. Con el tiempo, el daño y la inflamación se hacen crónicos. Una de las causas más comunes de EPOC es el tabaquismo. Según lo evidencia el hecho de que alrededor del 80 al 85% de las personas con EPOC tienen antecedentes de tabaquismo. El tabaco provoca daño porque cuando se fuma, el humo provoca irritación e inflamación de las vías respiratorias que se mantiene durante mucho tiempo. Los pulmones y las vías respiratorias no funcionan como deberían. Las glándulas submucosas empiezan a producir un exceso de moco que se acumula en los pulmones y resulta complicado de eliminar. Por lo tanto, incrementa la tos. Este exceso de moco acumulado en los pulmones favorece el crecimiento de bacterias. Una segunda causa menos común es una insuficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina, una enzima antiproteasa que protege al pulmón de lesiones. Y otras causas de predisposición son asma e hipersensibilidad de las vías respiratorias. Desafortunadamente, los hallazgos clínicos casi siempre están ausentes durante las primeras etapas de EPOC y alrededor del 50% de los fumadores podrían no tener diagnósticos de EPOC. Por tal motivo, cuando los síntomas y los signos aparecen o se reconocen, la enfermedad suele estar bastante avanzada. Por lo tanto, para fumadores con síntomas y signos tempranos de enfermedad de vías respiratorias, existe la esperanza de que el reconocimiento oportuno, mezclado con tratamiento apropiado y abandono del tabaquismo, eviten o retrasen el avance usualmente implacable de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Patogénesis. Los mecanismos implicados en la patogénesis de la EPOC son muchos, pero incluyen inflamación y fibrosis de la pared bronquial, hipersecreción de mucosidad e hipertrofia de las glándulas submucosas y pérdida de las fibras musculares elásticas y tejido alveolar. La inflamación y fibrosis de la pared bronquial, acompañada de un exceso de mucosidad, obstruyen el flujo de aire y causan incompatibilidad entre ventilación y perfusión. Por otra parte, la destrucción del tejido alveolar reduce el área superficial para el intercambio de gases, mientras que la pérdida de las fibras musculares elásticas
afecta el flujo respiratorio, incrementa el atrapamiento de aire y predispone al colapso de las vías respiratorias. El término de enfermedad pulmonar obstructiva crónica comprende dos tipos de enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, las cuales son el enfisema y la bronquitis crónica. Por lo general, la mayor parte de las personas con EPOC a menudo tienen características sobrepuestas de ambos trastornos. ¿Qué es el enfisema? Esta enfermedad se caracteriza por pérdida de elasticidad pulmonar y agrandamiento anómalo de los espacios, conductos y sacos alveolares, con destrucción de las paredes alveolares y lechos capilares. El agrandamiento anómalo de los espacios, conductos y sacos alveolares causa hiperinflación de los pulmones e incremento de la capacidad pulmonar total. Durante el enfisema hay obstrucción de las vías respiratorias porque los alvéolos, que son los encargados de mantener las vías respiratorias abiertas durante la inspiración y expiración, no pueden hacerlo, ya que pierden su elasticidad, atrapan aire y les resulta complicado de expulsarlo. Esto provoca que las vías respiratorias se estrechen. Además, sin su ayuda, las vías respiratorias colapsan y causan la obstrucción del flujo de aire. Dos de las causas reconocidas de enfisema son el tabaquismo, que provoca lesión pulmonar, y una insuficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina. Es decir, cuando la persona fuma, ya sea cigarro o tabaco, el humo, al ingresar al sistema respiratorio y llegar a los pulmones, provoca una atracción o movimiento de células inflamatorias. Estas células inflamatorias van a incrementar la liberación de lactasa y otras proteasas, pero esta acción es inhibida por el alfa-1 antitripsina, de modo que el proceso de destrucción de tejido elástico pasa inadvertido. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentan una insuficiencia heredada o una actividad reducida de alfa-1 antitripsina, el incremento de lactasa y otras proteasas provoca en los alvéolos la destrucción de las fibras musculares elásticas para finalmente dar a origen al enfisema, el cual se caracteriza por pérdida de elasticidad pulmonar, agrandamiento anómalo de los espacios, conductos y sacos alveolares y el atrapamiento de aire expiratorio. Hay dos tipos reconocidos de enfisema: el enfisema centroacinar, también conocido como centrilobular, y el enfisema panacinar. El tipo centroacinar afecta a los bronquiolos respiratorios, con preservación inicial de los conductos y sacos alveolares. Es el enfisema más frecuente y se observa sobre todo en personas fumadoras, mientras que el tipo panacinar afecta a los alvéolos y después se extiende para afectar a los bronquiolos respiratorios. Es muy frecuente en pacientes o personas con insuficiencia de alfa-1 antitripsina. Sin embargo, también puede ocurrir en pacientes fumadores. En estas situaciones, el enfisema panacinar suele observarse en los lóbulos inferiores del pulmón, mientras que el enfisema centroacinar se observa en el lóbulo superior del pulmón. Por otra parte, la bronquitis crónica representa la obstrucción de las vías respiratorias mayores y pequeñas. La afección se ve con mayor frecuencia en varones de edad media y se relaciona con irritación crónica por tabaquismo e infecciones recurrentes. El diagnóstico clínico de la bronquitis crónica requiere el antecedente de tos productiva crónica durante por lo menos 3 meses consecutivos en 2 años seguidos, con un incremento gradual de exacerbaciones agudas que producen espunto purulento. La primera característica de la bronquitis crónica es la hipersecreción de mucosidad relacionada con hipertrofia de las glándulas submucosas de los bronquios y la tráquea. Durante la bronquitis crónica hay obstrucción de las vías respiratorias porque la inflamación y el incremento de mucosidad hacen que el interior de las vías respiratorias sean más pequeño de lo normal. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de EPOC suelen tener un inicio insidioso y presentan manifestaciones como fatiga, intolerancia al ejercicio, tos productiva, producción de espunto y disnea. Por lo general, la tos productiva tiene lugar en la mañana y la disnea se agrava conforme progresa la enfermedad. Las exacerbaciones frecuentes de infección e insuficiencia respiratoria son comunes y causan ausentismo laboral y, por último, discapacidad. Las etapas tardías de EPOC se caracterizan por infecciones respiratorias recurrentes e insuficiencia respiratoria crónica, y la muerte suele ocurrir durante una exacerbación de la enfermedad relacionada con infección e insuficiencia respiratoria.
Las mnemotecnias soplador rosado y congestivo azulado se usan para diferenciar los hallazgos clínicos entre la bronquitis crónica y el enfisema. Las personas con enfisema predominante se denominan soplador rosado, una referencia a la ausencia de cianosis y a la presencia de hiperventilación pulmonar y pérdida de elasticidad pulmonar, que provocan el colapso de las vías respiratorias y el atrapamiento de aire en los alvéolos y los pulmones, además de un incremento en las dimensiones anteroposteriores del tórax, el denominado tórax entonio, que es característico en toda persona con enfisema. Mientras que las personas con el síndrome clínico de bronquitis crónica se caracterizan o se etiquetan como congestivos azulados, una referencia a la presencia de cianosis, retención de líquido relacionado con insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón. De igual forma, las personas con EPOC suelen desarrollar hipoxemia, hipercapnia y cianosis, que refleja un desequilibrio entre ventilación y perfusión. Y finalmente, la mayor parte de las personas con EPOC a menudo tienen insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón. El diagnóstico. La sospecha suele establecerse en todo paciente mayor de 35 o 40 años de edad, sobre todo expuesto a tabaco, disnea de larga evolución, sibilancias, tos productiva, expectoración crónica. De igual forma, durante el diagnóstico se realizan diferentes métodos, como la historia clínica, la exploración física. Los métodos más importantes a tener en cuenta durante la exploración física son el nivel de conciencia, el grado de coloración de la piel, la ocultación cardíaca, la ocultación respiratoria. Otro método es la espirometría, la cual se basa en diagnosticar y es la más importante para diagnosticar la EPOC. Esta se encarga de evaluar la función pulmonar. Y también puede diagnosticar la enfermedad en aquellos pacientes que aún no han desarrollado síntomas. Durante la espirometría, el paciente debe realizar una inspiración profunda y luego una expiración tan rápida y tan fuerte como sea posible dentro de un tubo conectado a una máquina conocida como espirómetro, la cual se va a encargar de revelar la velocidad y cantidad de aire que entra y que sale de los pulmones. Una vez diagnosticada la enfermedad, el diagnóstico se sigue realizando o esta prueba se sigue realizando para llevar un seguimiento de la enfermedad y el resultado al tratamiento. Otros métodos son los exámenes de laboratorio como hematologías completas, la radiografía de tórax para evaluar forma, tamaño, estructuras de los pulmones y en estudios más avanzados, tomografías computarizadas. Tratamiento. Está el tratamiento no farmacológico. Lo primero es la interrupción al tabaquismo para reducir el deterioro de la función pulmonar. También se recomienda realizar actividades físicas o deporte que requieran muy poco esfuerzo físico, por lo menos durante 30 minutos, y una dieta balanceada. En el tratamiento farmacológico tenemos broncodilatadores, corticoides inhalados, oxigenoterapia, y en caso de que la persona o el paciente presente una EPOC demasiado degenerativa, se recomiendan opciones quirúrgicas como el trasplante de pulmón. Esperando haberlos ayudado, me despido de ustedes. Recuerden de suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y seguir disfrutando del diferente contenido que les ofrecemos. Hasta la próxima edición. Se les quiere.